Las 10 en Ondas de Vida presenta La Fe que se oye con los pastores Carla y Raimundo Gómez Sierra. Comenzamos. Cantar a un Dios sobrenatural. Quiero cantar a un Dios que el mar abrió. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Quiero cantar a un Dios sobrenatural. Existe un Dios que es y que vendrá. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Tú eres santo. Con nosotros en La Fe que se oye, bienvenidos al programa, qué bueno que podemos estar juntos este día para poder aprender un poquito más. Esperemos que el tema hoy pueda ser útil. Los viernes estamos, ya no me acuerdo si lo estamos haciendo el jueves o el viernes, ando un poquito norteado, creo que el viernes. Estamos hablando para recapitular un poquito acerca de lo que es el discipulado. Entonces, si usted ha evangelizado a alguna persona, le ha compartido a alguien de Cristo y de repente ya no sabe qué más, qué sigue, pues le estamos dando este plan de seguimiento, le estamos dando este estudio que le va a ayudar a poder continuar con lo que sigue después de haber evangelizado a alguna persona. Entonces, si usted está evangelizando a alguien o le está compartiendo a alguien de Cristo, le recomendamos que le pueda reenviar este estudio para que esa persona pueda afirmarse en la fe y continuar. Es una serie, así que ya llevamos algunos viernes con esto. Y si tú eres la persona a la que te están enviando este enlace, pues bienvenido. Esperamos poder despejar tus dudas. Te animamos a que camines con Dios. Es una vida maravillosa. Hoy el tema se llama Demuestra quién eres. Así es un paso tan importante de fe, tan bonito, tan emotivo. Muchos de nosotros tenemos nuestros propios testimonios cuando dimos este paso de fe, cuando avanzamos hacia esta parte de demostrar quiénes somos. Así es que lo podemos reenviar y por ahí también solamente esta serie de estudio sobre las personas que tienen inquietud sobre qué hago después. Sí quiero buscar a Dios, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los primeros pasos? Va a estar también disponible en YouTube. Lo tenemos en el canal de la iglesia. Pueden accesar como Centro Cristiano CDMX, Centro Cristiano CDMX, así pueden entrar a YouTube y ahí van a estar solamente la serie de estos programas para que ustedes lo puedan reenviar a todas las personas, porque a veces no tienen Facebook, no lo pueden escuchar en enlace y va a estar disponible porque nuestra oración está con las personas que puedan rendir su vida a Cristo, que se puedan acercar a Cristo, que tienen una necesidad. Y este día viernes está diseñado para eso. El versículo de memoria del día de hoy, gracias Berito Robles por apoyarnos y ponerlo aquí en los comentarios. Y lo compartimos para todos, está muy, muy, muy bueno el día de hoy. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Una vez más. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo que puedo tomar de este salmo de David es que aún en medio de la angustia, de la turbación, de los problemas, del abatimiento, como estaba el salmista, él estaba esperando alabar a Dios. Aún en medio de la adversidad, alabe al Señor. Aún cuando no es el momento, cuando se sienta mal, cuando diga, no tengo ningún motivo para alabar a Dios,
no permita que su alma se turbe, y David tenía un remedio, que es alabar al Señor en el momento más difícil que se puede encontrar. Así es, y bueno, saludamos a todos, ya hay algunos aquí conectados, tenemos a Itan Camila, Laurita Arellano, bendiciones, Laurita, Blanca Hernández, Sonia Hernández, Henry Rodríguez también, Erika Palomino. Saludos. Y Verónica Robles también, ya aquí presentes, Ricky García también. También les recordamos que hoy tenemos una reunión de mujeres, bueno, Centro Cristiano de Ixtapan de la Sal está invitándonos a una reunión de mujeres el día de hoy y de mañana. Si tienen algún conocido, si alguien nos escucha y está cerca de ahí, el día de hoy, más o menos 5 o 6 de la tarde estaremos empezando. Y el día de mañana, una reunión especial con mujeres. En un ratito más ponemos la dirección y un poquito más de los datos. Demuestra quién eres. Es muy importante llegar a este punto del discipulado y demostrar quiénes somos. Ponga mucha atención en Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11, que dice: aconteció aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Con este acto, con el hecho de que Jesús haya sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, él estaba demostrando quién era. Él estaba demostrando, y el Señor lo dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Al nosotros entrar en el bautismo en agua, o al tú entrar en el bautismo en agua, estás demostrando quién eres. Es un acto, es un hecho, es un momento donde tú realmente estás diciendo: soy un hijo de Dios. Ahora miren este pasaje tan hermoso de la Escritura donde Jesús es bautizado en agua y vemos junta la Trinidad. Pocas veces en la Biblia, bueno, no pocas, hay varios ejemplos en la Biblia donde la Trinidad está junto, pero está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tomamos este acto voluntario porque es voluntario, y damos este paso de fe, es una demostración de nuestra fe pública. Así es. Y es algo hermoso. Todo el día de hoy vamos a animar a los que no se han bautizado que puedan tomar este paso. Si hay una fe genuina, a veces hay muchas cosas que nos detienen, a veces dicen, no me quiero bautizar porque tal vez voy a volver a pecar, no estoy seguro, pensamos que es un compromiso para vivir en una vida sin error o no sé, pensamos que es para gente muy especial o muy preparada, pero en realidad la Biblia dice que si crees en el Señor Jesucristo, que si crees, que seas bautizado. Y vamos a animar a los que no se han bautizado a despejar dudas también, si alguno tiene dudas sobre el bautismo que practicamos y el bautismo bíblico, vamos a explicar qué es el bautismo, pero también nos gustaría que nos vayan comentando su propia experiencia. Sí, así es. Porque yo he escuchado muchas experiencias sobre los bautizos muy, muy hermosas, muy diferentes. Recuerdo también los bautizos de mi familia, cuando mis familiares empezaron a dar este paso de fe. Y cada momento tuvo su anécdota. Pero bueno, si alguno quiere empezar a compartir el día que se bautizó, cómo se bautizó, qué fue lo que pasó, no pensamos que es algo sobrenatural y que las cosas van a cambiar, ¿no? Porque entramos al agua y salimos. Pero algo en el Espíritu sí sucede, y sobre todo el momento del bautismo, que es tan emotivo y tan lleno de bendición. Entonces, demuestra quién eres. Lo sorprendente no fue en sí que Jesús se bautizara, porque mucha gente era bautizada por Juan el Bautista. Juan el Bautista había bautizado a muchísimas personas porque era parte de su ministerio. Lo sorprendente del bautismo de Jesús fue cuando él sale del agua y cuando toda la gente y las personas que estaban siguiéndole, yo me quiero imaginar que era una multitud que estaba ahí, incluyendo a Juan el Bautista, escucha la voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hemos hablado ya de varios temas importantes respecto a el discipulado, pero hoy es particularmente importante el bautismo porque tiene que ver con un acto espiritual relacionado con lo que ha sucedido en tu vida.
Ahora que tú ya eres un hijo de Dios, ahora que Jesús ha entrado en tu corazón, entonces tú tienes que demostrar quién eres. No, no a la gente, no a nadie, pero sí es un acto público. Todos sabemos algo acerca del bautismo y tenemos o creemos entenderlo. Pero vamos a examinar algunas preguntas que nos podrían surgir y las respuestas basadas en la Biblia. ¿Qué es el bautismo? Prácticamente, ¿no? ¿Qué es? Yo sé que mucha gente, y como dice mi esposa, nos pueden dar su experiencia respecto a cómo sucedió, qué sintieron o qué pasó. Pero para la gente que tú estás empezando el camino de Dios, ¿qué es el bautismo? Porque yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, yo fui bautizado de niño, pero pues tú no sabías ni tenías la conciencia de lo que estabas haciendo. Entonces, el bautismo no significa ponerle nombre a alguien. Es como normalmente sucede cuando somos pequeñitos. Nos bautizan para ponernos nuestro nombre, pero eso no es lo que significa realmente. La palabra bautizo significa sumergir o teñir. Y ese significado es muy precioso y muy claro, porque eso es lo que sucede cuando tú bautizas a una persona. La sumerges literalmente, ¿no? Un servidor de Dios le toma en sus brazos, puede ser un líder, puede ser un pastor, puede ser cualquier persona realmente, no tiene que ser como tal un pastor. Entonces lo introduce en el agua y le ayuda a salir. Y esto es lo que vamos a ver en el caso de Jesús. Juan el Bautista le bautizó y eso es lo que realmente sucedió. Fue sumergido en el agua completamente y salió del agua. Ahora, con respecto al bautismo, siempre hay esta pregunta, ¿a qué edad se tiene uno que bautizar? Porque el bautismo que nosotros, o la mayoría del país, practica es en una edad temprana, como dice mi esposo, pero bíblicamente tiene que ser en una edad adulta. ¿Por qué? Porque significa, o lo que simboliza es morir a la vieja naturaleza, resucitar a una vida nueva. Cuando somos sumergidos en el agua, espiritualmente o por fe, estamos tomando una decisión de morir al viejo hombre, dice la Escritura, y resucitar como Cristo resucitó a una vida nueva. Básicamente ese es el contexto de por qué hay que bajar al agua, ¿no? Y dice teñido, es como espiritualmente o simbólicamente fueses transformado. Cambio. Un cambio, un antes, un después. Entonces, si esto sucede cuando eres un bebé, pues no tiene todo el peso, porque el bebé pues no tiene toda la conciencia de una vida pasada o simplemente de que se va a arrepentir el bebé. Y el bautismo es una evidencia pública de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe. Por eso es que es en una edad adulta. La siguiente pregunta común es, pero entonces, ¿qué pasa con los niños que mueren y no son bautizados? Los niños que mueren y no son bautizados van a la presencia de Dios. Jesús dijo que el reino de los cielos será de los niños, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Todos los niños están bajo la cobertura del Señor, de sus mismos padres, y cuando ellos son pequeños y desafortunadamente llegan a morir, ellos van a ir a la presencia de Dios. Mateo capítulo 28 nos habla de una gran comisión, de la gran comisión que nosotros tenemos que llevar a cabo y tiene que ver con bautismo, ¿ok? Tiene que ver con esto. El que tú te sometas, el que tú te sumerjas al agua, también en un sentido tiene que ver con someterte a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús en el bautismo. Esto va a traer mucho crecimiento a tu vida, va a traer una gran bendición y mucho crecimiento. En Mateo 28, del 18 al 20, dice que tenemos que enseñarle a la gente, tenemos que ganar a las almas y tenemos que enseñarles que guarden las cosas que se les han enseñado. Entre ellas, el bautismo. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es bien importante porque dice que tienes que bautizarte. Al bautizarte, te identificas, fíjate en esto, con la mente de Cristo. El que te tiñas, como dice mi esposa, el sumergirte, el teñir, habla de alguna manera de que tú te identifiques con la mente de Cristo, con su sepultura y con su resurrección. Tiene que ver que Él murió por tus pecados y resucitó para que tengas una vida nueva en Cristo Jesús.
Entonces, simbólicamente, al tú entrar al agua, estás muriendo juntamente con Cristo en un sentido simbólico. Y tu viejo hombre está siendo sepultado. Estás muriendo a tu vieja vida de pecado, a tu vieja naturaleza, que todos tenemos que morir a esto. Estás siendo sepultado al entrar al agua y estás resucitando a una nueva vida. Cuando sales del agua, estás resucitando a una vida nueva, así como Cristo resucitó. Como consecuencia de ser bautizado, tienes la base para que Dios te dé la victoria sobre el pecado en tu vida diaria. Y eso es fantástico, porque entonces no es que dejes de pecar ya definitivamente, porque mucha gente piensa esto y no es así, pero sí tienes una base muy sólida sobre el pecado, tienes una conciencia, sales por una conciencia espiritualmente de una vida libre de pecado. Entonces ya tienes la capacidad de poder discernir y saber qué es lo que tienes que dejar en tu vida y qué es lo que tienes que tomar en tu vida, con una conciencia limpia de pecado. Sin embargo, que esto no nos detenga, porque a veces Dios nos dice que hagamos cosas por fe y en fe, y no vamos a llegar a ser perfectos, ¿verdad? El día que seamos perfectos, ese día Dios nos lleva a su presencia. Pero demos estos pasos de fe y de obediencia, porque algo sobrenatural sí sucede en la vida de las personas. Por eso decimos aquí, si tienen oportunidad, pues vayan compartiendo un poquito sobre lo que fue su bautismo. Y nada más comentar, si está llegando bien la señal. Yo lo tengo otra vez un poquito congelado, pero está bien, ¿verdad? Yo también. No hay problema. Bueno, Romanos 6 del 1 al 14. Vamos a ver lo que dice la Escritura sobre el bautismo, es bastante interesante. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, hermanos, lo que se establece es una intención. Es una intención. A veces hacíamos cosas que a Dios no le agradan, que van en contra de la palabra, pero teníamos una conciencia cauterizada y no nos importaba, y algunas veces hasta nos deleitábamos en eso. Ahora lo que sucede en Cristo es que podemos tener ciertos errores, ciertas fallas, pero nuestra conciencia no nos deja estar tranquilos. O sea, esta es la diferencia. No que dejemos de pecar, sino que nosotros vemos el pecado de una manera diferente. El pecado tiene un efecto diferente en nosotros. Ya no nos deleita, ahora nos incomoda, y ahora entendemos que eso no es algo que se debe de hacer. Entonces dice, no vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia, ¿verdad? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y ser bautizado en su muerte, hermano, quiere decir que también estamos siendo bautizados en su resurrección. Es decir, una vida nueva. Una vida nueva. Vamos a ser bautizados en su muerte, sepultados, dejando atrás las viejas cosas, las viejas maneras, el pasado, las heridas pasadas, etcétera, y resucitamos una vida nueva. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Wow, así vea, ¿sí? En la resurrección. Y es que este poder de la resurrección, estamos hablando del poder de la muerte sobre el pecado, pero el poder de la resurrección es algo maravilloso. Cuando participamos de esto, este acto de fe, también podemos tener esta seguridad de la resurrección y del poder que encierra la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, yo me quiero detener. Sí. Versículo. No, está bien. Es que honestamente servíamos al pecado. Nuestro cuerpo era utilizado, era un instrumento, nuestra vida, nuestras palabras. Si no servíamos a Dios, hermanos, ¿a quién servíamos? Servíamos a las tinieblas. Unos de una manera, otros de otra, pero realmente estábamos en otro reino y hacíamos cosas pues inconscientes, ¿verdad? Pero eso es de lo que Dios nos quiere librar ahora.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Lo voy a dejar hasta aquí, y ya en la segunda intervención digo la otra parte, porque está hasta el versículo 14. No, pues de una vez. Sabiendo que Cristo... no se corte la idea. Bueno, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Y cuando nosotros damos este paso de obediencia del bautismo, quitamos, hermanos, el poder a la muerte. O sea, ya no vamos a morir, vamos a vivir a una vida eterna. Porque algunos siempre preguntan que si es suficiente solo la oración de fe. Y es una pregunta muy difícil de contestar, porque bíblicamente dice el que confiesa sus pecados y se aparta y que es bautizado. Y siempre va implícita, ¿verdad? La acción del bautismo. Siempre. Porque si hay alguien que ha hecho su oración de fe, pero no está seguro de bautizarse, quiere decir que pues hay algo ahí en su fe que no está seguro. Entonces hay evidencia, si no se quiere bautizar, hay una evidencia que podríamos decir que le falta en su fe. O sea, ¿habrá nacido verdaderamente de nuevo? Podríamos tener esa pregunta. ¿Por qué razón no se quiere bautizar? Cuando yo más bien veo que la mayoría de la gente está esperando el bautismo. O sea, ya dicen, pastor, yo me quiero bautizar. ¿Cuándo nos va a haber bautizos? Porque ¿por qué viene esa actitud? Pues porque en su espíritu hay algo nuevo, hay un nuevo nacimiento. Y lo que quiere es dar una fe pública. No es una emoción, no es no es eso, es realmente quiero dar testimonio, quiero llevar a cabo todo esto que le estamos diciendo ahorita, y por eso la gente quiere bautizarse. Y algunos tienen un poquito de temor porque dicen, bueno, es que me voy a bautizar por la iglesia cristiana, entonces ahora tengo que pertenecer a la iglesia cristiana o tengo que pertenecer a esa iglesia donde me bautizaron. Y no es del todo correcto eso. Tú vas a bautizarte por un acto de fe y vas a pertenecer al reino de Dios. O sea, no es cuando te bautizas es porque ya tengo que pertenecer a esta iglesia. Es un acto de fe, es un acto de convicción y perteneces al reino de Dios. A lo mejor mañana eres trasladado a otra ciudad, tienes alguna circunstancia, hay cosas que se te atraviesan, pero tu fe es firme. Eso es lo importante, que haya evidencia de que tu fe es firme. Y me gustaría que nos escribieran o incluso nos llamaran si alguien no se ha bautizado y tiene el deseo en su corazón, porque tal vez no se ha bautizado porque no ha tenido la oportunidad o porque no tenía este conocimiento. Entonces, si alguien está con toda su intención de bautizarse y no ha tenido la oportunidad, podemos con mucho gusto programar algo sin que usted se sienta comprometido a que tenga que ir a nuestra iglesia, solamente para que cumpla este acto de fe que además es maravilloso. Antes de ir a la pausa, por cierto, cabe mencionar que no importa el lugar. O sea, hay gente que dice que tiene que ser en un río o en el mar para que los pecados se vayan. Esto es verlo de una manera muy literal. Hay gente que dice, no, es que una alberca no, porque los pecados se quedan ahí. Mire, ha habido gente que ha sido bautizada hasta en un tinaco de agua. Y realmente aquí lo que importa no es el lugar, ni porque le echemos más cloro al agua, usted va a ser más limpio. Aquí lo importante es tu fe, porque lo que importa es realmente lo que tú estás creyendo respecto a este bautismo. Si tú no crees en lo que estás haciendo, pues lo único que sucede es que entra un pecador seco y sale un pecador mojado, ¿verdad? Pero lo que importa aquí realmente es la convicción que hay en ti. Vamos muy rápido a un corte y regresamos para ver qué otros tipos de bautismo existen. No se vaya. Estás escuchando La Fe que se oye con los pastores Carla y Raimundo Gómez Sierra. En un momento continuamos. Cantar a un Dios sobrenatural. Quiero cantar a un Dios que el mar abrió. Este es el Dios que estuvo y estará.
mismo Dios que siempre reinará. Quiero cantar a un Dios sobrenatural. Existe un Dios que es y que vendrá. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Tú eres santo, eterno, digno de adoración. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Columna de fuego que nos guiará. Nube de día que nos protegerá. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Tú eres santo, eterno, digno de adoración. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Te levantaste con poder, resucitaste con poder, nos liberaste con poder, vivo estás en mí. Te levantaste con poder, resucitaste con poder, nos liberaste con poder, vivo estás en mí. Te levantaste con poder, resucitaste con poder, nos liberaste con poder, vivo estás en mí. Te levantaste con poder, resucitaste con poder, nos liberaste con poder, vivo estás en mí. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Dios sobrenatural, Dios Vamos al programa, qué bueno que continúan con nosotros. Si mis cálculos son correctos, hoy es el día del operador de radio. Y felicidades a mi querido David Zamora, que está aquí en los controles, como ¡Bravo! siempre. Le mandamos un abrazo y un saludo. Qué gusto que esté aquí al pie del cañón. Estamos mandando saludos aquí. Algunas personas ya nos pusieron sus experiencias. Pastor Gerardo, yo no sabía esa experiencia que habías tenido en tu bautismo en agua, que te bautizaron en la pila de los albañiles y saliste con todo pambaseado de cemento, pero feliz por tu fe en Cristo. Ay, mi querido Gera, te pasa cada cosa hasta en tu bautismo, pero Solo bueno, a ti. solo a ti, en serio, solo a ti. Reina Penélope me escribe, yo pediría su apoyo, mi intención es ir al encuentro para bautizarme, pero justo se me está haciendo difícil. Mira, Reina, siempre va a haber lucha,
Siempre, eso sí te lo digo, siempre va a haber lucha, tú espera, intenta ir al encuentro, haz todo lo posible por ir. Dice aquí que la decisión está tomada y eso es lo importante. Ya Dios va a ir abriendo las puertas para que puedas ir, pero al principio sí, siempre va a haber una oposición de una o de otra manera, pero de todas maneras, si por alguna razón se hace muy difícil o imposible ir al encuentro, vamos ahorita a abrir una fecha para poder tener bautizos en Pantitlán. Si alguien más está en esta circunstancia, nos puede escribir, o a lo mejor ni siquiera va al centro cristiano, nos está escuchando en la radio. Voy a dar un teléfono, si lo puede anotar, 55 26 12 38 12. Lo Sí. repito, para los que están en la radio, sobre todo y no nos pueden ver o no pueden ver el número anotado, 55 26 12 38 12. Ahí para poder decir si tiene el deseo de bautizarse, y es muy probable que lo programemos para 1 de junio, que tenemos también otro evento en la iglesia para gente nueva. 1 de junio, pero digamos que el bautizo tal vez lo haremos más tarde, ¿no? Ya como 4 o 5 de la tarde, Posible. probablemente. Si tienen tema de trabajo o alguna circunstancia complicada, pues acomodarnos en cuanto al trabajo y demás, pero no perder esta oportunidad. Es una bendición testificar acerca de la fe y el Señor dijo muy claramente que si nosotros lo negamos delante de los hombres, Él nos va a negar delante del Padre, pero vamos a cambiar el versículo. Si nosotros testificamos delante de los hombres, Él dará testimonio delante del Padre de cada uno de nosotros. Entonces, no se pierda esta oportunidad. 1 de junio por confirmar, pero sí tenemos que saber cuántos están interesados y poder dar este paso de fe y de obediencia. Allá el número que mi esposa le comentó, 26 12 38 12, ahí de 9 de la mañana a 3 de la tarde, usted puede anotarse y vamos viendo cuánta gente puede llevarlo a cabo. Muy bien, dice Vero Roble, yo tuve un sentir el miércoles en la madrugada, el Señor me despertó y me dijo, bautizar a las personas que puedas. Fíjate, Verito, estamos en el mismo espíritu. Amén. Y curiosamente, hoy estamos hablando de esto. Pastores, Pati Rojas, una pregunta. ¿En CC, hay CC en León, Guanajuato? Sí hay. Después te mando la ubicación, no me la sé ahorita, pero luego te mando la dirección. Recuérdame, por favor, Pati. O puedes hablar ahí al teléfono que ya puso Vero Robles abajo, 26 12 38 12, de 9 a 3 de la tarde, 9 de la mañana a 3 de la tarde, con Sarita Cortés. Y ella te puede conseguir ahorita mismo la dirección o el teléfono de Centro Cristiano Guanajuato. Es una misión muy pequeñita, si no me equivoco, pero está empezando con mucho entusiasmo. Y también la pastora Almita Lara creo que tiene los datos porque casi estoy segura que son discípulos de ellos, de los Lara. Posible. Entonces, creo que sí. si nos Creo está que sí. escuchando aquí Almita Lara, nos Sí. puede tal vez Ella nos puede dar. anotar el dato y lo puede hacer. Aarón, nos pones aquí, qué padre lo que nos compartes, Aarón, de tu bautismo. Dice que cuando salió del agua, sintió verdaderamente que sus pecados quedaron ahí. Dice una experiencia hermosa que tuve porque tuve fe en Cristo. Eso es lo más importante, Aarón y amigos. El poder tener la fe en Cristo, eso es lo que hace verdaderamente el cambio. Hace la diferencia. Macoy Alcalá dice, ir por todo el mundo predicando el evangelio de toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Exactamente, Macoy, así como escribes. Por eso vamos a ver en la escritura varios versículos donde dice el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, hay mucha gente hoy que dice, soy cristiana, pregúntenle, ¿ya te bautizaste? Y si no se ha bautizado, anímelo para que pueda dar este paso de fe. Habrá gente que, por ejemplo, está incapacitada o está en silla de ruedas, no puede caminar, no se puede mover, está parapléjico o tiene alguna discapacidad. No hay impedimento, posiblemente, como me pone Vero Robles aquí, no pueden bajar a las aguas como tal a ser bautizados y sumergidos completamente, pero hay otras maneras, hay otras formas, otros métodos, porque recuerde aquí que lo importante es la fe con la gente lo haga. Entonces, puede ser por aspersión, yo he hecho ese tipo de bautismos también y es válido. Así es. Pues bueno, entonces, la Biblia habla no solo del bautismo en agua, hay otros tipos de bautismo. Bueno, vamos a explicarlos, pero alguien nos puede contestar, a ver si tenemos bien la clase de doctrina.
y a ver si estamos asistiendo a nuestra zona, porque son estas cosas que aprendemos en los miércoles de zona. ¿Cuántos bautizos hay? ¿Cuántos bautizos bíblicamente hay? Vamos a hablar nosotros algunos, pero quisiera dar un tiempecito para que nos puedan contestar cuántos bautizos hay. Y los que están en la radio también que se puedan hacer esta pregunta, ¿cuántos bautizos hay? Porque solo pensamos que es el de agua, pero no, hay varios bautizos que la Biblia habla. Casi siempre la gente omite uno, el primero. Casi siempre se van al del agua que estamos hablando ahorita, pero omiten el primero y no lo voy a mencionar. Es más importante tal vez, pero espérate. Sí, no, por eso no lo voy a mencionar. Vamos a reservarlo tantito. Mientras comparto que dice Julio César Vidal que cuando él se bautizó no paraba de llorar. Dice, pero era un lloro de alegría. Qué hermoso. Genial. Me pasó algo similar, César, a mí, cuando me bauticé hace 3 millones de años. Me pasó a mí algo muy similar. Dice Linda, yo me bauticé sin entender del todo lo que ocurría. Eso es muy común. Y muy bueno también, porque a veces uno piensa. Por obediencia. Quiere bautizarse hasta entender, no. A veces, dice, queremos tener todas las respuestas y aclarar todas las dudas, justamente lo que estás diciendo. Pero lo hice con mucha fe y cambió mi corazón, me moví en obediencia. Qué bueno que lo menciona Pastora Linda, porque habrá gente que dice, es que yo después, porque ahorita no lo entiendo del todo. Mire, a mí me pasó algo también muy similar, no lo entendía del todo, era muy joven, tenía 18 años más o menos, y no entendía del todo lo que estaba haciendo, pero conforme fui avanzando en mi fe, cada día yo fui entendiendo lo que yo había hecho. Entonces, no es que lo tengas que hacer porque no lo entendiste al principio, sino que conforme vas avanzando, va tomando más fuerza y más sentido lo que hiciste posiblemente en algún momento que no lo tenías del todo claro, ¿no? Y si me permiten, quiero contar muy rápido una anécdota por aquellos que dicen que tienen cierta oposición. Y creo que ya vi conectada ahí a mi hermanita Grecia. Quiero platicar lo que nos pasó cuando tomó la decisión mi hermana Grecia y su papá de bautizarse, el esposo de mi mamá, Hipólito. Bueno, si me equivoco en algo me corriges, hermanita, por favor. Pero yo me la llevaba, pues no la veía siempre, vivíamos en diferentes ciudades, era pequeña y cada vez que podía la llevaba a Chazac, ¿no? Al Congreso de Jóvenes, pero bueno, finalmente un día, pues yo creo que 15 años tenía Grecia y tomó la decisión y dijo, me voy a bautizar, ¿no? Muy convencida, 15, 16 tal vez. Organizamos un evento especial, fuimos a Cuernavaca, los bautizamos. También había sido difícil compartir, verdad. Había sido difícil, la verdad, compartir con su papá de Grecia, con Hipólito, porque él es muy buena persona. Entonces es muy difícil compartir a alguien que es buena persona, porque de pronto uno dice, pues ¿de qué me tengo que arrepentir? Que se arrepientan los demás. Bueno, Poli y yo hemos platicado este tema y yo decía, ¿qué le podemos decir a este hombre si creo que es más bueno que todos nosotros juntos? Pero bueno, pasó algo muy extraordinario ahí donde Dios se reveló a él. El punto es que ambos se decidieron bautizar y fuimos con un grupo de personas, otros adolescentes, otros jóvenes, y ahí estuvimos en una casa, nos prestaron, ¿verdad? Una casa en Cuernavaca, y bueno, hicimos los bautismos. Correcto. Pero fue una oposición, hermanos, tan difícil desde que íbamos, desde organizar las cosas, de poner una fecha y luego pasaba una cosa y bueno, al final dijimos, no había el coche, me acuerdo que nos dieron yo traía una camioneta Voyager, me la dieron un día antes del taller, estábamos indecisos porque no queríamos que se descompusiera y demás. En el regreso tuvimos un choque fuertísimo, ¿verdad? Muy fuerte. Muy fuerte, veníamos tal vez tú tenías en tu coche varios adolescentes, tal vez, no sé cuántos, 6, 7, y yo en la Voyager tal vez traía otras 10 adolescentes todos, por eso como que fueron un poquito más flaquitos y cabían más. Pero hubo una volcadura de una camioneta, se detuvieron los autos, yo salgo de una curva y yo iba atrás de mi esposo. Entonces, pues fueron momentos así donde son más los reflejos, ¿no? Yo creo. Pero el punto es que yo dije, voy a caer en seco sobre mi esposo, y mi esposo con todos los niños o los adolescentes ahí.
y yo la camioneta que traía, entonces, pues no sé, yo en mi inconsciencia, o no sé, como que centré la camioneta, porque yo dije, no puedo irme al otro carril y me puedo volcar, ¿no? Era casi antes de llegar a la caseta. Y del otro lado estaba el muro de contención. Entonces, como que son momentos así de decisión. Pero entonces entro a la camioneta y entonces es una carambola. Decidió dejar mi coche en pérdida total, mi esposita linda. No lo decidí. Fueron 6 autos los que se dañaron. Pero gracias a Dios, ninguno de nosotros, todos, o sea, ni siquiera una raspadura, un dolor de cuello, un dolor de brazo, nada, absolutamente nada nos pasó. Sí fue un momento muy difícil porque el seguro, pues, no nos quería pagar si todos no estábamos de acuerdo y un coche de los 6 traía ahí papeles mal o algo, no sé. El punto es que milagrosamente todo pudo salir bien. Y nos pagó el seguro a todos, ¿no? El seguro a todos. Pero a veces se mueven cosas, pues a lo mejor uno dice no tiene nada que ver, ¿verdad? O fue coincidencia. Pero qué difícil a veces se pone esta situación del bautismo, porque es algo espiritual que se rompe o tú entras al reino de Dios ya con una decisión firme y hay mucha oposición. Entonces no se detenga. Por supuesto, no estoy atribuyendo al bautizo de Grecia y de Poli nuestro accidente, ¿no? Pero posible, estaban tan pecadores. Posible. Pero ellos fueron clave en la familia, pienso también, porque cuando Grecia está tan decidida y su papá también, fue como wow, ¿no? Entonces pienso que sí, a lo mejor el enemigo, ¿verdad? Queriendo poner tropiezo. Al final la historia terminó muy bien porque nos habían regalado un coche unos días antes y no nos quedamos sin coche. Pero bueno, no se detengan ante las oposiciones, porque cuando hay oposición diabólica, demoníaca, cosas extrañas, es cuando más usted debe de dar ese paso de fe. Es correcto, aquí pone Grecia la historia. También la pastora Alma ya nos puso la dirección, muchísimas gracias. Está un poco lejos porque es hasta el Polo Norte, dice. Polo Norte, número 122, balcones de tulipanes. Así se llama la calle. Ahí se llama la calle. Entonces nos quedamos pensando, ¿cómo que es el Polo Norte? Allá en León, Guanajuato. Allá está la dirección, Pati. Gracias, pastora Alma, por poner la dirección del Centro Cristiano en León, Guanajuato. Y hay varias personas aquí ya poniéndonos cuántos tipos de bautismos hay. Hay algunos que no están del todo correctos y hay otros que sí están correctos. Cuando hablamos de bautismo, no de tipos de bautismos, no es tipos de bautismo en agua. Hablamos de tipos de bautismos en general. Y vamos a empezar con el primero, que la mayoría no reconoce. Es cuando somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Algunos sí lo pusieron muy bien y los felicito, les ponemos like por eso. Cuando nosotros decidimos entrar en una iglesia o congregarnos en una iglesia, entonces, por ejemplo, una iglesia cristiana, por supuesto, entonces estamos siendo bautizados en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, para que lo tenga claro. Cuando usted dice, ya me voy a congregar en una iglesia, voy a decidir congregarme, voy a decidir ir a una iglesia cristiana, y usted es parte de esa iglesia cristiana, usted está siendo bautizado en el cuerpo de Cristo, porque dice la palabra, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando usted decide ir a esta iglesia o congregarse o a un grupo familiar, por ejemplo, usted está siendo bautizado en el cuerpo de Cristo. Es el primer bautismo. Me estaban poniendo aquí alguna pregunta y no la recuerdo y la quería contestar. Pero bueno, mientras la checas, solamente complementando lo del bautismo del cuerpo de Cristo, como que viene muy al caso aquí precisamente lo que comenta Grecia, su testimonio. ¿Qué dice? Dice, a los 12 recibí el bautismo en el Espíritu Santo, a los 17 bautismo en agua y hasta los 25 me bauticé en el cuerpo. Qué importante hacer esta diferencia porque normalmente no lo notamos. Interesante. Ni lo decimos, ¿no? Qué interesante. No lo decimos, y así lo dice Grecia y me parece muy acertado. Dice, yo no estaba convencida de ir a la iglesia, pero el Señor me acorraló, me cambió de trabajo y me fue llevando a integrarme al cuerpo. Cuando me di cuenta había un cambio y creo que fue porque el Señor me bautizó en el cuerpo.
Nadie le da mucha importancia, pero en mi vida fue cuando vi un cambio muy visible. Muy bien, exactamente. Ser bautizado en el cuerpo es sumergirte como en el agua en el cuerpo de Cristo, pertenecer a una iglesia, y ahí empieza a haber bastantes cambios. Gracias. No estoy seguro. Leslie González pone que gracias a la pastora Almita, que la ama mucho. No sé si es la pastora de León, Guanajuato. Pone aquí a Pati, gracias a tus órdenes. Creo que sí. Bueno, parece que sí. Y si Leslie, te mandamos un abrazo, saludos, pastora Leslie, hasta León, Guanajuato. Bueno, volviendo a lo del bautismo. Entonces, no importa el orden, de alguna manera, ¿no? Usted puede bautizarse en agua y a lo mejor decir, por X, Y, Z, lo que sea, no me pude congregar en una iglesia o no he tenido el tiempo, la oportunidad, o no la he encontrado. Y como Grecia, ¿no? A los 25 años, ya se decidió ser parte del centro cristiano, como lo es ahora. Y entonces... Oye, como dice, Dios la acorraló. No sé si lo decidió, pero ¿ella dijo eso? Dios la empujó. Sí, ¿Ella dijo esto? Sí, así lo puso. La verdad es que es una bendición que sean parte de... Sí, a veces son circunstancias y uno no entiende. Y bueno, pues es Dios diciendo, necesitas pertenecer al cuerpo. El segundo bautismo es el más sencillo de entender, que es el donde bautiza el pastor o un anciano de la iglesia o cualquier miembro de la iglesia. Normalmente es el pastor por cuestión de orden, ¿verdad? Porque es la cabeza, porque es el pastor tal. Pero puede ser un anciano o puede ser un discípulo también. Y el medio es el agua y el bautizado es el creyente, en este caso tú, que es el bautismo del que estamos hablando, el bautismo en agua. Significa sepultar al viejo hombre, al pecador, con Cristo, y resucitar a una vida nueva como lo vimos en la media hora anterior. ¿Y qué pasa si me bautizo y luego le fallo a Dios? También es esto, eso es algo que nos todos lo hemos hecho muchas veces. ¿Qué pasa si me bautizo y luego le fallo a Dios? Este es un temor que ocasionalmente se da en algunas personas. Debemos recordar que ante Dios, más importante que el ser bautizado es haber sido salvos al recibir a Jesús como Señor y Salvador. El bautismo no es el que nos salva. Mucha atención, el bautismo no es el que nos salva, sino el poner nuestra fe en Jesús y su muerte en la cruz. Todos los cristianos, como seres humanos que vivimos en cuerpo de carne, tenemos tentaciones a pecados y las seguiremos teniendo mientras tengamos vida. Estamos en esta tierra, estamos en un cuerpo y en una naturaleza caída. Por lo tanto, existe la posibilidad de fallarle a Dios, pero podemos estar seguros que su propósito es darnos la victoria sobre el pecado, como ya vimos en Romanos 6. Si le seguimos con fe, si andamos con fe, su mano está ahí para sostenernos siempre. Y en el caso de que caigamos en algún pecado, Él no desea que nos apartemos y mucho menos que dejemos de ir a la iglesia o dejemos de buscar a Dios. Primera de Juan 1 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El tercer bautismo, porque queremos completar los tres para que no se quede a la medias el estudio, es el bautismo del Espíritu Santo, como lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Lo podemos leer, ahorita lo vamos a leer. Es un bautismo muy especial también y es una experiencia personal como la que tuvieron los primeros discípulos en el día de Pentecostés. ¿Tienes el pasaje de la Escritura? El pasaje, capítulos, Hechos 2. Hechos 2 del 1 al 4. Hechos 2, capítulo 2, del 1 al 4. Estamos en el tercer, ¿verdad? Estamos en el tercer bautismo. La venida del Espíritu Santo, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así es. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Este es un bautismo muy singular, muy especial. Y él se lo da, el Espíritu Santo lo regala a quien él quiere, ¿ok? Él desea sumergirnos en su espíritu, en su presencia.
para que seamos totalmente guiados por Él. Por eso es muy importante este bautismo también. A diferencia del bautismo en agua, donde usted se arrepiente de sus pecados y sale una vida nueva y tal, bueno, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo, le animamos también a que usted en algún momento en especial en su iglesia, donde lo practiquen, porque tristemente hay iglesias que no practican esto. En nuestra iglesia, nuestra pastora principalmente es una fuerte, es una persona que empuja mucho pues, para que la gente promotora del bautismo de la palabra, del bautismo en el Espíritu Santo. Casi siempre cuando va a nuestra iglesia hace un llamado a la gente para que vengan y reciban los que no lo han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia, aquí es donde viene una parte importante, de hablar en lenguas, ¿verdad? Solamente es una evidencia. Entonces es importante que podamos llegar a este anhelo. Usted necesita anhelarlo, decir yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y pídalo. Y puede ser. Ha habido casos tan raros donde la gente se ora por ellos y en el momento no lo reciben. Pero después al pastor Héctor le pasó esto, a un hermano de la iglesia. Después en su casa fue lleno del Espíritu Santo, ya cuando ya no había nadie. Entonces hay cosas muy extrañas y muy maravillosas que pueden llegar a pasar en ese tipo de bodas. Así es, y pues es una costumbre que hemos adoptado como el centro, dentro del centro cristiano, es después de que las personas se bautizan en agua, oramos por ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, como por ejemplo comentó el caso de Grecia. Hay bastantes personas que pueden orar en lenguas antes que ser bautizados en agua. Sí. Los niños que reciben el don de lenguas, aquí nos pone Herbert Robles que Sadoc, su hijo, a los 6 años, ahora que fue la pastora Marjorie, recibió don de lenguas. Wow. En mis hijos también fue el mismo caso, pero fíjense que estaba comentando yo en el retiro de maestros de ministerio infantil, que nosotros como que sí fuimos un poco celosos de nuestros hijos que se bautizaran en agua, es decir, no los forzamos porque hay padres que forzan a los hijos, bautízate. No lo recomendamos. Y tal vez no tienen todos los frutos, entonces no es bueno porque entonces lo hacen bajo presión o a la ligera o no con una convicción. Tampoco estamos diciendo que esperemos a que sean perfectos, ¿verdad? Pero Santiago yo creo que se ha de haber bautizado a los 17, tal vez Camila a los 15 o 18 y 16, tal vez 17, por ahí. Pero bueno, no los bautizamos a los 12 ni a los 13 porque esperamos que tuvieran una convicción clara de su fe. Hay ocasiones que bautizamos desde los 12, si el niño está firme ahora en lenguas, pero lo mejor es 15, 16, donde ya tengan lo que dijimos, pues si no caeríamos en lo mismo, ¿no? De bautizar a un niño y no tener la conciencia de lo que es pecado y de lo que es arrepentimiento. Y digo esto porque a veces nos ponen entre la espada y la pared a los pastores, bautice a mi hijo, y no va por ahí. Debe haber una convicción clara en la persona y tal vez 16, 15, 17, el muchacho tiene decisión ya propia, criterio propio, y entonces el chico o la chica pues pueden tomar esta decisión de bautizarse para que tengan evidencia de su fe. Antes de irnos, alguien pregunta que si fue bautizado por la Iglesia Católica de niño y porque sus padres lo bautizaron. A todos nos pasó eso. ¿Que se tiene que bautizar ahora? Sí, es nuestra sugerencia, que lo hagas. No me recuerdo el nombre de quien me preguntó eso. Y con mucho gusto, si podemos ayudarte en alguna otra cosa, pregunta, aquí estamos. Sí, Felipe Torres dice, mi hija Jania fue bautizada en el Espíritu, una semana de santificación a los 9 años y fue de gran bendición. Sí, la verdad tenemos esta gran bendición que hay varios niños en nuestra iglesia que gracias a Dios han recibido esta bendición tan grande. Ahí está el encuentro de mujeres, ya nos puso mi querido David la imagen. Si Dios quiere, estaremos por aquí la próxima semana. Así que le mandamos un abrazo bien fuerte. Continúe con la programación de Ondas de Vida. Bendiciones. Esto fue La Fe que se oye en la casa del pueblo de Dios. Ondas de Vida 1440 AM. Nos escuchamos en la próxima emisión. A continuación, Sanidad y Medicina, con la doctora Ana María López, por Ondas de Vida 1440.
Soy Aarón Urbina Bedoy, orgullosamente tecamaquense. Me conoces y soy hombre que se preocupa por tus necesidades. Hoy Tecámac merece